Bienvenidos a nuestra serie Liderazgo, un pilar que transforma. Hoy estamos felices de dar la apertura a este primer episodio de esta serie que seguramente transformará tu vida. Y yo me siento muy complacida de estar aquí bien acompañada de mi colega y amiga Liliana Romero. Ya nos vamos a presentar para las personas que están llegando al canal y que se van a conectar con esta serie. Desde ya les decimos que hemos preparado un capítulo muy especial y la intención es poder seguirles aportando no solo información, no solo conocimiento, sino experiencia y también muchos ejemplos, casos prácticos, herramientas para lograr esa transformación. Porque la invitación es a que no lideres para controlar, si lidera para dejar huella. Solamente somos líderes cuando realmente inspiramos, provocamos una transformación en el otro y eso se va a ver reflejado en las huellas que dejas. Así que, bueno, mi nombre es Sandra Movilla. ¿Cómo me presento? Líder, líder de mi vida, una mujer que desde este liderazgo se está reconstruyendo. Ah, Se han demolido muchas estructuras y este es un nuevo punto de partida donde el liderazgo realmente cobra no solo vida, sino una gran importancia y es un pilar fundamental para mi nuevo camino, para esta nueva etapa que empiezo a nivel de todos los ámbitos. Y eso es lo bonito que vamos a poner aquí en este programa, porque no solamente te vamos a hablar de liderazgo desde el rol profesional, enmarcamos el liderazgo solamente para los altos ejecutivos, para los altos Ujú. directivos, pero se nos olvida que todo rol está encarnado por una persona. Y si esa persona no se lidera, no hay rol que se sostenga. Bueno, sigo con mi presentación. Soy una mujer que ha venido adquiriendo experiencia, incorporando muchas herramientas y que sencillamente ha decidido compartirlas con todas las personas que tengan oídos para escuchar. Y en este camino he encontrado personas maravillosas como Liliana. Hemos juntado una intención para seguir sirviendo, para seguir expandiéndonos. Así que, Lili, también te quiero dar paso para que tú nos cuentes un poco a qué te dedicas, qué haces y cómo, bueno, nos hemos integrado en este espacio maravilloso. Gracias, Sandrita. Pues hermosa la presentación y la introducción a esta nueva serie. Nos hemos dado el permiso de reunirnos a compartir desde nuestra experiencia. Para los que me conocen y los que no, mi nombre es Liliana Romero, soy la creadora de la comunidad holística SOS Desarrollo Holístico. Más allá de las etiquetas, porque hoy en día lucho mucho con cómo me presento en realidad. Y yo creo que antes de mis títulos y mis diplomas y mis diferentes roles, mamá, esposa, profesional, creo que me gusta presentarme como una buscadora. Soy buscadora de conciencia, ayudo en el despertar de la conciencia. Soy una persona que está al servicio, pero que muchas veces necesita primero llenarse antes de poder servir, que también está en transformación. Yo creo que lo que no se transforma tiende a desaparecer. Así es. Entonces, estoy en continuo transformación. Y hoy en día estoy en esta etapa de mi vida en donde le permito al universo atraer energías maravillosas a mi vida y mostrarme que a veces hay que dejar de lado lo que eras antes para permitir que el universo te convierta tal vez en un nuevo líder o en una nueva, o en una nueva persona, tal vez con más o menos etiquetas de las anteriores. Creo que así me siento más tranquila de presentarme hoy y
simplemente ponerme al servicio de esta nueva serie que tratamos de hacer con todo el amor, la honestidad, la transparencia y el amor hacia la comunidad de oyentes que hoy nos presten sus oídos. Y por supuesto, liderando la comunidad y tratando de ser la líder de mi vida, como lo dijiste en un momento también, creo que es el mejor lugar para en humildad y en experiencia poderles compartir a todos los que nos escuchan hoy y a los que nos van a dar la oportunidad de escucharnos, inclusive mutuamente, en esta continua transformación y aprendizaje. Entonces, creo que vámonos derechito a hablar un poquito de liderazgo, Sandrita. ¿Qué opinas? ¿Qué es para ti el liderazgo o qué es para mí el liderazgo? ¿O qué se Ok. entiende como liderazgo en realidad? Claro, claro que sí. A ver, para mí el liderazgo es esa capacidad que tenemos de influir en las personas, pero no de influir para obligarlas, y eso es una diferenciación, no es obligarte a hacer lo que yo quiero que tú hagas, es provocar algo en ti para que tú realmente encuentres todo ese valor interno que hay. Y desde esa claridad, ahora también decidas avanzar, evolucionar y transformarte. Entonces, un líder, para mí debe tener esa capacidad de inspirar, Sí. pero yo solamente podré inspirar cuando tengo claridad de mí, cuando me conozco, cuando sé también hacia dónde voy, cuando permito atender a mi intuición, cuando descubro todos esos valores internos y también cuando reconozco cuáles son mis no negociables. Yo creo que hay Mm. algo importante, perdón, y es los acuerdos internos que podemos hacer. Esos, se me- Démosle un segundo a Sandrita. Creo que te ayudo, tú ahí toma, si quieres agüita mientras tanto, no pasa nada. Creo que es importante ahí entender que la parte de acuerdos es un pilar fundamental, porque no se trata de imponer, ¿cierto? Nuestro pensamiento, nuestros ideales, la manera en que nosotros creemos que se hacen las cosas, sino se trata de poder crearlas en conjunto, pero desde una manera de motivar, de influir y de guiar a otros para obtener objetivos comunes. No se trata de dar órdenes y de una autoridad, sino de dar ese ejemplo, de dar esa visión, de dar esa inspiración, ¿cierto? Y esos negociables tiene que ver mucho con aprender a poner límites, con generar cambios positivos, con estar alineado con lo que soy, no con lo que quiero aparentar ser, ¿no? Y ¿estás bien? ¿Te sientes mejor? Eso de no negociables, Esa es la emoción del primer te actuó en capítulo. reversa. Fue la emoción del primer capítulo. A ver si. Trabajémonos en nosotras, que son esos no negociables que atoraron a Sandrita. Por favor, por favor. Interesante, por ejemplo, para ti, ¿qué sería un no negociable? Bueno, si estás bien y ya tomaste agüita para pasar los no negociables. Ok. Hoy en día, pues Lili, desde el liderazgo, ¿crees que haya algo sí. ahí que te atora? O sea, que definitivamente dices, eso no es negociable. Algo que me atora. Ok, ok. Eh, no, Lili, mira, para mí, lo decías bien ahorita en estos acuerdos y estos no negociables. Por supuesto estará el colocar límites, pero yo creo que nos hemos, nos hemos dedicado a pensar que los límites se los tengo que colocar a las otras personas. Y a veces, y a veces se nos olvida que los límites los tengo que tener claro yo. Los tengo que tener claro yo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos perdemos. No te quiero, no te permito que entres a mi casa, pero es que ni siquiera sé dónde está el límite de la La puerta puerta de de mi tu casa. casa. De Se me acuerdo, pierde, de ¿verdad? acuerdo, de Entonces, acuerdo. eso creo que es un gran punto de partida. Muy, Y lo me otro parece que fundamental. quiero Creo que no lo quiero dejar así tan arriba, tan. ok.
Sí, o sea, no, tan arriba sí. O sea, no lo quiero dejar pasar tan sutilmente, sino quiero resaltar en la gente que la gente entienda el poder del límite antes de que pases al siguiente punto. Y es, para mí, un ejemplo fundamental, ya sabes, Sandrita, para mí es importante el imaginarme la situación. Entonces yo decía, bueno, ok, tú tienes una propiedad, tienes una casa, ¿cierto? Y tu casa no tiene rejas. O sea, no tiene un límite, no sabe dónde termina la reja y dónde está el paso peatonal, por decirlo de alguna manera. O no saben hasta dónde va tu jardín, ¿no? Y te peleas porque el perro de la casa de enfrente, o porque la gente camina, o porque trascienden ese límite y no está señalado, la gente no lo tiene claro. Entonces, pues si no está claro, si no está puesto, ni está bien puesto, y tú misma no sabes dónde termina tu casa, ¿cierto? Entrar a discutir y a pelear con lo que tú consideras que están invadiendo tu espacio y en realidad es que no has dejado claro, pues es cuestión de Bueno, ponle la reja. Y aquí empieza mi límite. Y si no quieres que trasciendan el límite, es tocar antes de entrar. Y si no quieren que trascienda tu límite, cierra la puerta. ¿Sí? Entonces, como que esos límites, primero lo tengo que entender. Hasta dónde yo siento, mira, hay un ejemplo súper bonito que a mí me costó mucho trabajo entender. Cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, eh, nosotras somos colombianas, nosotras no entendemos el espacio personal. ¿Listo? sí. En nuestra cultura no se entiende. En nuestra cultura nadie tiene derecho a tener espacio personal, ni siquiera físicamente. O sea, tú vas en la calle y la gente te toca, te golpea, está demasiado cerca, te saludan, siempre tiene que ser de beso. O sea, nadie entiende el espacio personal. Como lo entienden aquí en Estados Unidos. Es una especie de espacio personal al revés, ¿no? Entonces, llego Yo aquí a te Estados cuento una Unidos. anécdota cortica, sí, una Dale, anécdota dale, cortica. dale, dale. En mis tiempos de adolescencia, viviendo en la casa de ¿Sí? mis padres, somos tres hermanas. Y bueno, un chocolate especial, algo que a mí me gustaba, o sea, había que esconderlo detrás de la bolsa del tomate o algo así, porque mi papá decía, lo que está en esta nevera es de todos. De todos. Lo que está en la nevera es de todos y cualquiera podía tomarlo, cogerlo y no pasa nada. Entonces, claro, cuando tú tenías esos antojitos y esas cosas deliciosas que las querías para ti, había de verdad que camuflarlas porque si no, cualquiera podía llegar y no hay derecho a reclamar. Cierro paréntesis y ahora sí continúo. O sea, en tu casa no se permitía de tener nada propio. Todo tocaba compartirlo. Así es. Bueno, voy a mi anécdota entonces, que ya luego entraremos a ver ese tipo de cultura y ese tipo de No, el efecto límites que o trae, el efecto que ¿cuánto trae. cuesta aprender a poner Muy límites? bien. Y aprender a que lo propio no te hace envidioso. ¿No? Eso también. Y el respeto del otro por tus cosas y el respeto tuyo por las cosas del otro. O sea, no Así, importa, pero si la chocolatina no es mía, no importa de quién por- es, no es mía. Ese así es. límite de ahí ya lo iremos a hablar. Pero bueno, llegamos a Estados Unidos y nosotros llegamos a un estado en que es muy americano. ¿Listo? Llegamos a un estado que se llama Iowa, que es un estado súper ranchero y es súper americano. ¿Listo? Súper americano es que mi hijo entra al colegio. Y voy 1 o 2 semanas después al colegio, mi hijo no sabía, o sea, mi hijo tiene 4 años, no podía hablar el inglés que hablaban los niños de 4 años. Había estado en un colegio bilingüe, pero por ahí jardín y 2 años y eso no te da para comunicarte, ¿no? Ok, llega y no entiende nada. Y cuando llego yo al salón, veo en su puesto, pues este es el puesto de mi hijo, y en el puesto de mi hijo le han puesto con cinta de enmascarar, le han marcado de cierta manera, no sé si se ve aquí, Sí, el cuadradito explicándole lo que significaba el espacio personal. ok. Entonces le decían, imagina que todas las personas tienen ese espacio personal. Tú no puedes irrumpir ese espacio personal. ¿Por qué se lo decían? Porque mi hijo viene de una cultura colombiana y mi hijo es de tocar Abrazadora. la gente, de abrazar, ¿sí? De hablar.
¿no? De hablar muy cerca, de si jugaban fútbol y hacían un buen gol o un buen pase, ¡ey! Se abrazan, ¿no? Y allá no se permitía. O sea, es trascender ese espacio era irrespeto. Entonces, ¿por qué iba mi idea y me fui para allá? Y es, cuando tú no conoces lo que para el otro significa espacio personal, cuando no conoces lo que para el otro es el límite, tiendes por desconocimiento, no solamente propio, sino del otro, a trascender esos límites y a sentirte ofendido, ¿sí? Porque trascienden Así esos es. límites y porque no entiendes, porque no entienden que tu límite está ahí. ¿Qué hay que hacer? Que fue lo que quise recalcar y es, si no es mío, ¿eh? Es de alguien más. Así es. Ese debería ser mi límite. ¿Listo? Ok, si yo compro esto para todos, es para todos. Esta casa es la mía y esta es mi cerca, no te pases hasta allá. Pero entonces yo ya tengo mi cerca, tengo mi reja, tengo mi puerta, tengo mi llave y a mi casa tienes que venir y por favor avisa que vienes y tocas la puerta. Si no dices esas mínimas normas de convivencia, A eso luego le no llamamos exijas. acuerdos. Exactamente. Y ahí es donde lo enlazamos con los acuerdos, donde Sandrita casi se atora, casi se nos ahoga, El problema era de acuerdos. precisamente. Claro, pues yo creo que el universo estaba diciendo, paren ahí, los acuerdos son importantes. Hablen de los acuerdos de Sandrita en la casa, hablen de los acuerdos, de cómo tocó entender los límites de los demás y cómo es muy amoroso, Sandrita, poner límites. La gente cree que los límites son lo que dijiste antes de atorarte. La gente cree que los límites son para el otro. Eso para el otro. Y no, los límites son para cuidarme yo. Así es. Inclusive, si tú me dices tus límites, Sandrita, yo voy a poder cuidarme y cuidarte. Entonces Así ahí va es. el acuerdo. ¿Listo? Ahora sí, continuemos con el tema de acuerdos. Bueno, y estando de acuerdo, quitando el desacuerdo de mi atorada. Ok, el otro punto que quería decir es que en estos no negociables, que fue donde partimos, ¿verdad? Sí, Eh, Tomar decisiones implica elecciones y renuncias. Tener claro qué elijo. Y un poco los límites nos van a ayudar en eso, ¿verdad? Tener claro. Pero cuando yo elijo algo, también tengo que tener claridad de que hay algo a lo que estoy renunciando. La ujú, observación que quiero hacer aquí, porque esto es un punto completamente positivo, y es que renunciar no es igual a perder. muy bien. Normalmente, cuando hablamos de renuncia, nos cuesta muchísimo porque creemos que estamos perdiendo. Pero un verdadero guerrero y un valiente sabe qué batallas guerrear, pelear y cuáles no les corresponde y mejor le doy el paso. Y eso hace honor a mi valentía. Muy bien. Entonces, la renuncia es decir, ¿sabes? Yo a esto no le voy, ¿vale? Mira, un ejemplo Porque esto súper no me lindo de agrega, eso. Exacto, porque pero un esto no ejemplo me súper agrega. lindo, un ejemplo súper lindo de eso. Y es, veo que alguien está discutiendo, ¿sí? Y quiere discutir conmigo. Discutir, ¿sí? Me pone en guerra. Yo puedo ser inteligente y decidir no discutir, Exactamente, ¿eh? así es. No me hizo perdedor, me hizo más fuerte, más consciente, ¿cierto? Me Total, hizo no entrar en el juego, más ¿cierto? resiliente. De pronto una discusión acalorada que no nos iba a llegar a algún lugar y me hizo más amorosa, ¿cierto? Y me hizo, de cierta manera, eh, ser un adulto más consciente, ¿cierto? De hasta Más dónde va mi límite responsable, y más inclusive. responsable. Muy bien, muy Así bien. es, Sí. sí. Entonces, las renuncias pueden ir enmarcadas en esto. Elijo, perdón, renuncio a la queja, Ujú. renuncio a las discusiones innecesarias, Sí, renuncio a querer tener la razón siempre, importantísimo. renuncio a quedarme con la culpa, ¿sí?
Y todas estas renuncias nos van a engrandecer. Inclusive la que hablamos hoy, renuncio a veces a intervenir, creyendo que yo Eh, lo puedo hacer mejor o que mi ayuda puede Así es. Entonces necesitarla sin que me... lo Ujú, resumíamos en servir no es lo mismo que ayudar. Y muchas correcto. veces sirvo más cuando no ayudo, cuando tomo esa distancia. Porque si tú no estás levantando la mano, de alguna forma, o es porque estás tratando de encontrar una solución y crees que tienes las capacidades y no soy quien yo para decir, con mi servicio es que lo vas a solucionar. No, hay que dejar que las personas encuentren sus propias posibilidades, ¿verdad? Sí. O de pronto la persona lo que requiere es hacer un ejercicio de humildad, de bajarle a la soberbia y hacer ese acto de, oye, ¿sabes qué? Mándeme un salvavidas que estoy por aquí un poquito ahogada. Entonces, no interferir. Y todo esto que estamos conversando es liderar. Todo esto es el verdadero liderazgo consciente. Eso. Porque liderar no es saber más de mi oficio, no es ser el más experto en mi Muy rol, bien. Ujú. no es el que manda más, No es el que grita más. ni tampoco el que gana más dinero. Muy bien. Sí, 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 sí. Ni tampoco el Liderar que tiene el cargo más alto, que lo hablamos tampoco. también. No Me se trata de encanta cargos. el libro de Robin Sharma. Es Ok. un libro, ya tiene añitos, el líder que no tenía cargo. El líder Mm, que no tenía cargo. es un buen libro, deberíamos Personas ponérselos en la lo podemos descripción dejar para que como lo un puedan recomendado, como claro que sí. recomendado. Ujú. El líder que no tenía cargo. No necesitas estar en la posición más alta de la multinacional más grande para decir soy el líder. Sí, Si de no, acuerdo. si no eres líder en lo pequeño, inclusive en lo cotidiano, inclusive en lo íntimo, pues vamos a ver cuánto Creo hay que que trabajar ese liderazgo. dijiste algo clave, por lo menos que a mí resuena mucho, la importancia de esa palabra de primero me lidero yo. Si no soy capaz de liderarme yo, por supuesto, no voy a poder liderar a otros, porque obviamente arranca desde haberlo practicado en mí, ¿no? Por supuesto. Muy bien. A mí hay algo que me gusta mucho y es que en el liderazgo hay un montón de vocabulario teórico, ¿no? El liderazgo son las personas que tienen visión y de dónde van a llegar. Sí, no necesariamente, pero pues puede ser un atributo. Pueden ser esas personas que influyen positivamente. Sí, pero también hay liderazgo no positivo, ¿sí? También hay Sí, personas que lideran hacia hacer cosas en grupo que no son tan positivas. Eh, el liderazgo cuenta con atributos como la empatía, como una persona resolutiva que toma decisiones, como una persona que da ejemplo, ¿sí? Entonces, hay sí, muchos atributos que un liderazgo, que una persona líder puede tener o puede desarrollar, ¿cierto? mm, Y yo creo que uno puede ser una persona líder, tener como una personalidad de líder, pero en el camino del liderazgo hay muchas cosas que hay que trabajarse y hay que pulirse, ¿sí? Porque el liderazgo para un juego en el colegio es diferente al liderazgo de una familia, o va viendo como diferentes, primero diferentes ambientes en donde aplicamos el liderazgo y otro donde vamos a tener que pulir los aspectos del liderazgo y entender cuándo sí se es líder y cuándo simplemente se es una persona de autoridad y en realidad es más bien impuesto, ¿no? Eso es importante en el sí. liderazgo. A ver, Lili, si de pronto puedo recoger un poquito de lo que dices. Hay diferentes estilos de liderazgo. Ujú. Y los estilos yo de pronto los asocio un poco a tu esencia. Es Muy decir, hay bien. personas que por Ujú. su esencia, ojalá su carácter, que es lo que hemos desarrollado, eh, pueden liderar
bueno, unos de pronto de más el autoritarismo, tienen Ajá, un estilo ajá. más de conducir, de enfocar, de ser más directivos, ¿sí? Hay Sí, otras sí, sí, personas sí, que pueden ser un poco más permisivos en su liderazgo, ¿sí? Entonces, claro. para situar un ejemplo, un líder que él es el que toma sus decisiones y le dice a su equipo, llámese equipo de trabajo o llámese equipo de familia o llámese equipo de Exacto. amigos o O llámese equipo de equipo juego, sí. deportivo, y le dice a su equipo qué es lo que tienes que hacer. Y ese es un liderazgo muy directivo, ¿verdad? Pero hay Sí, otras sí, sí. personas que de pronto, por su esencia, por su forma de ser, dicen, no, yo soy más de involucrar a mi gente, de escucharlos, de tener en cuenta como la opinión de cada uno, ir mediando y desde ahí tomo decisiones. Eso para Ujú. mí son estilos de liderazgo. La invitación Sí. que le hago a las personas es reconoce tu esencia y ¿Y tu hazlo estilo de lo liderazgo? más exacto. No te impongas un estilo sabiendo que no nos vamos a los extremos, lo que me decías ahorita cuando estábamos fuera de grabación. A veces tendemos a irnos a los polos. No Claro, quiere decir que si yo soy con más tendencia a la flexibilidad y a la apertura, me vaya a olvidar de que hay momentos donde realmente lo que requiero es dar unas directrices, un direccionamiento completamente claro, porque si no la gente se va a perder. total, Y mi gran total. responsabilidad como líder sí es mantener la claridad, porque mi equipo se va a mover hacia donde yo le diga, más allá de cuál sea el modelo de liderazgo que aplique. Pero De sí o sí acuerdo. hay una serie de competencias que todo líder debe desarrollar. Ahora, Sí. reconoce en ti cuáles son tus fortalezas y cuáles son las oportunidades de mejora que puedes tener. Pero hay unas Ujú. competencias y esas sencillamente las vamos desarrollando para ir forjando también un carácter más asociado a este líder que queremos ser líder consciente. Yo la invitación que le hago a las personas es a que se conozcan y cada uno vaya, ¿sabes? Hasta definiendo qué es para Ujú. ellos ser un líder consciente. Porque cuando yo te digo eso, como líder tienes que ser un visionario y la persona dice, no, pero es que yo no, o sea, ni siquiera puedo mirar allá a mediano plazo. Wow, pueden ser competencias a desarrollar o sencillamente puede ser que no es tu competencia principal. ¿Sí? Muy bien, mira, hubo muchísimas cosas que me gustó en este aporte. Uno, el entender que existen diferentes liderazgos. O sea, lo que mencionaste es, en el mundo existen o el liderazgo autoritario, el que es democrático, el que permite la transformación, y depende de la situación. Sin embargo, voy a una pregunta, y esta la hago desde la inocencia y desde algo que me surgió mientras lo comentabas. Hablamos de desarrollar unas habilidades de liderazgo y de identificar un liderazgo o el liderazgo que va más conmigo. ¿Qué tan común es, Sandrita, que el tipo de líder al que yo sigo sea el tipo de líder en el que me quiero convertir? O qué tan, y esto lo pregunto porque me surgió en este momento, y lo digo porque cuando ibas hablando del estilo de liderazgo, muchas veces hemos tendido a ir en diferentes grupos de liderazgo, pero ya en la vida nos ha puesto diferentes líderes, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que hay uno que va más con nosotros y que puede ser ese en el que nos queremos convertir. Y ahí podríamos decidir o nos podría ayudar un poquito a entender en qué tipo de líder me quiero convertir. ¿Podríamos Claro, lanzarlo de esta mira, manera? a ver, porque seamos líderes, no vamos a dejar de reconocer en el otro Por sus supuesto, por supuesto, capacidades por y supuesto. también que podemos aprender, ¿verdad? Entonces, Ujú, ujú. nosotros, bueno, en los modelos de aprendizaje lo hacemos también por modelación. Siempre tener un referente es algo importante. Ahora, yo tengo un referente no porque me voy a copiar, no No, no, porque me no, voy a no, no, obligar a hacerlo igual no, que tú. No, pero no. sí a ver esas cosas que me gustan, Me ¿sí, voy a verdad? inspirar. Que yo quisiera Mm, fortalecer y desarrollar. Esas correcto. competencias, en las que me voy
a aumentar, ¿verdad? En las que voy a Sí. trabajar. Entonces, sí es importante. Y así como lo planteas ok, de pronto es eso que a donde yo quiero llegar, claro, lo hablamos desde la bioneuroemoción, lo hablamos desde el espejo. O sea, si yo veo algo en ti, si yo veo algo en ti, es porque está en mí. Ahora, lo puedo tener desde la psicología de Jung, en la sombra, ese concepto en la sombra, que por eso es Ujú. que no lo reconozco, pero no Sí, quiere decir que no esté interno en mí. Y correcto. seguramente que ya lo que está pasando es que hay un llamado a, oye, atiéndelo y desarróllalo, Claro. sácalo, porque ya lo estás viendo en el otro. Ahora, que me moleste o no me moleste, bueno, vamos a mirar entonces desde ese espejo qué es lo que nos quiere decir. Pero si yo logro ver en ti alguna cualidad alguna cualidad, sea positiva o sea negativa, es porque tiene que ver en mí, tiene que ver conmigo. Exacto. Por ejemplo, si yo toda la vida he tenido o me ha tocado un liderazgo autoritario en donde ha sido de obediencia, de decisiones, tiene que ver conmigo. ¿Sí? Yo lo identifico en mí y luego decido en conciencia si que quiero continuar siendo un líder autoritario y seguir recibiendo ese tipo de liderazgo o puedo convertirlo en un tipo de liderazgo más democrático, inclusive más transformacional o más situacional o de más de servicio. Yo lo decido. Pero hay que verlo primero, así sea juzgarlo. Yo siempre Así dice, es. a mí hay una parte que me gusta mucho una frase que me golpea a cachetadas cada rato y es, eh, todo juicio es una confesión. Entonces dice, elimina el juicio de tu vida. Pero es que para poderlo ver y poderlo trabajar necesito enjuiciar Es el primero. primer paso, Es es el el primer primer paso. paso. Entonces, Es el primer paso y nos cuesta mucho. Y bueno, exacto. ahorita con todo este liderazgo espiritual también, donde esa También. frase de no enjuicies, cero juicios, ok, yo lo llevo a esto. No es tanto que no enjuicies, Ajá. no condenes. Condenes. Ahora, Me si tú gusta. condenas, ahí sí hay una pérdida y ya no es una Claro, renuncia, es una pérdida para claro, ti. ¿Por qué? claro. Porque estás condenando y Perdiendo la no estás viendo posibilidad. la grandeza de esa situación en ti. ¿Listo? No estás Entonces, pudiendo tomar el aprendizaje de el esa situación. aprendizaje, Correcto, exacto. Pero correcto. enjuiciar sí es necesario y es ese primer paso. Muy Y bien. muchas veces tratando de liderarnos, y lo quiero decir ahorita así desde ese liderazgo espiritual que se está hablando muchísimo, no nos permitimos hacer esa parte del juicio, de la etiqueta, ¿cierto? Para Sí, para reconocer qué es. Entonces, con el juicio y la etiqueta yo reconozco. Ahora, si me quedo ahí, ya tengo un es gran otra cosa. problema. Exacto. El punto es verlo para hacer el proceso de comprensión, el proceso de conciencia, el proceso de aprendizaje y el proceso de transformación. Muy bien. Solo así. Pero si no me lo permito, me voy a quedar Sí. batallando, tratando de ser un gran líder sin reconocer, yo digo, sin reconocer el problema, El- el Muy conflicto. bien, muy bien, muy bien. O sea, yo creo que hemos dado, creo que muchísimo contenido, muchísima terminología, muchísimo, muchísima riqueza al como hoy nosotras entendemos que se debe identificar un liderazgo, trabajar un liderazgo y transformarse, ¿cierto? A donde realmente quieres, desde el permitirte identificar eh, el líder que hay en ti, el tipo de líder que quieres convertirte, ¿cierto? Que tengas una persona de referencia y al mismo tiempo que desarrolles unas habilidades o el tipo de liderazgo con el que realmente resuenas. ¿Sí? Y que lo apliques, sea en tu casa, sea con tu familia, sea con tu núcleo familiar más cercano, con tus amigas, pero que empieces a practicar ese estilo de liderazgo poniéndote los límites personales,
diciéndole a los demás cuáles son tus límites. No es que llegues mañana con una hoja de, estos Ah, son mis el límites. checklist, el contrato, Sí, firme los invito a aquí. todos mis familiares a una reunión y llego así con el contrato. Les quiero contar que mis límites son, ya me imaginé a todo el mundo allá. Mis límites son no, de una manera amorosa, como lo mencionaste hace un rato, pongo mis límites en protección a mí, pero también en respeto al otro, en que voy mediando y voy mirando, uy, como que puse la reja un poquito más lejos y la gente no puede caminar, entonces como que puedo correr mi límite un poquito más para acá, como que no necesito invitación membreteada cada vez que vienen a mi casa, sí, como que vas Claro, encontrando también ese equilibrio, exacto, se vuelve un juego para ti y la una intención es esta, negociación. que veamos esto como una negociación, como un juego. O sea, cuando yo tengo el límite, mi límite claro, o sea, a dónde empieza ese espacio personal que no quiero dejar ser invadido, yo misma puedo moverme, tengo un marco de referencia. Sí. Tengo un marco de referencia. Entonces, bueno, un día puedo dar un poquito más acá, otro día puedo moverme un poquito antes y vamos balanceando, ¿verdad? No se Y trata de sí, llegar a una rigidez, se trata es de correcto. conocernos, Pero sin olvidar esa partecita de mis no negociables. por supuesto. A mí sí me parece que ese no negociable sí no puede ser fluctuante. O sea, si Oh, yo tengo claro un no negociable, claro, ese partiendo es de no ahí, negociable, es que es no negociable. pero si no tengo claro mis no negociables, no puedo partir de Así es. ninguna parte. O sea, Así como que es. necesito proteger mi núcleo primero, mis no negociables, y luego sí dejar un espacio en donde esto es negociable y no negociable, y hasta aquí va tu espacio y el mío, y en esta zona podemos ser flexibles, ¿no? Eso es importante. ¿Tú consideras, Sandrita, que, que los líderes en general se hacen o nacen? Wow, esa es una pregunta Difícil, ¿no? de toda la vida, ¿no? ¿Cierto? Juguemos Eh, un rato juguemos un a tratar rato. de... Eh, Lili, yo, la verdad, pues Es como el huevo o la responderla, gallina. sí, sí, sí. Y realmente digo, bueno, lo más importante es saber si se hacen o nacen o convertirme en el líder que me quiero convertir. Mm, Yo creo que todos tenemos la posibilidad de transformarnos, eso ¿sí? sí es verdad. Y todos nacimos con algo, y con esto sí nacimos, y es con el poder de elegir. Muy bien. Con ese libre albedrío que de pronto de la iglesia nos lo dijeron y los que no están en la iglesia también lo conocen. O sea, nacimos con un libre albedrío, ¿ya? Ujú. Entonces, desde ahí mi capacidad de liderazgo está. Muy Ahora, bien. que yo no la haya reconocido, Muy ok, bien. vendrán los espejos de los que hablábamos ahorita, los referentes en los que voy a decir, está esto, y yo elijo si es mi momento de Sí, sí, transformarlo, sí. es decir, de elevar mis competencias para llegar también a ese punto. Entonces, la verdad es que meterme en la conversación de nace o se Te hace, complica la vida. sí, elijo renuncio a esa batalla, Muy bien, renuncio a muy ese bien. dilema. Mira que, Eh, mira que yo lo pensé y te hice la pregunta por lo siguiente. La pregunta te la hice porque creo que al final no importa si naces o te haces. Lo importante es que sepas que él está en ti y lo puedes desarrollar o no. Es tu elección. ¿Sí? Tú lo decides transformar, lo decides utilizar para bien o para mal, el libre albedrío, ¿verdad? Reconocer que tienes la opción de tenerlo y tienes la oportunidad de trabajarlo. Sin embargo, luego de eso ya vienen una serie de habilidades o una serie de principios que vas adquiriendo para construir el tipo de liderazgo al que añoras Aquí hay o el que quieres quieres construir, llegar. ¿cierto? Sí es, Exacto, exacto. así ¿Tú es. consideras que un líder debe tener unas habilidades en específico que son importantes para ser un buen líder? O hablando de ese diferente tipo de liderazgo, también depende del tipo de persona y del tipo de entorno. Bueno,
creo que sí hay unos mínimos, bueno, o los de Sandra, ¿no? O los de Sí, sí. Sandra, y es claridad, Ok. ¿sí? Tener claridad, em, claridad de, bueno, de lo que quiero lograr, ¿sí? ¿De la Y meta o de del cómo, objetivo o de...? sí, sí, o inclusive del Ok, objetivo, y el ok. objetivo puede ser el objetivo de una conversación, el Sí, objetivo de sí, una sí. reunión, ¿ya? Sí, sí, sí. La empatía es algo pues importante en un líder. Saber escuchar, ah, saber tener coherencia, bueno, o por lo menos trabajar en su coherencia. Yo creo que el Sí, a mí tema de me la gusta coherencia no es mucho, tan sencillo, el a tema mí de me de gusta la coherencia no mucho, es tan sencillo, sí. pero sí trabajar en la coherencia. Que es alinearnos en eso que, bueno, eso que pienso, eso que digo y cómo actúo, Ujú, tratar ujú. de tenerlo un poco alineado. Creo que son unos aspectos por los que una persona que aspira a liderar un grupo o destacarse en un grupo eh, puede empezar a trabajarlos. Sí, yo voy muy de acuerdo con esa línea, eh, pero parto también de inteligencia emocional. Para mí es importante que un líder, de cierta manera, sepa manejar sus emociones, sepa lidiar con las emociones ajenas, pueda apoyar o tratar de dar el espacio para resolver conflictos, ¿cierto? O sea, para mí me parece que es una de las habilidades fundamentales de un líder, ¿sí? Obviamente tiene que tener buena comunicación. Para mí es importante que un líder sepa transmitir las ideas, o inclusive lo que decías de escuchar. Yo soy de las que hablo más de lo que escucho y se me olvida que tengo dos oídos y una boca. Creo que es una de las cosas en las que yo trabajo todo el tiempo, en tratar de oír el doble de lo que hablo, ¿no? Pero sí me parece que además de estas habilidades de las que tú hablas, esa habilidad de inspirar a otros, de poderles comunicar y transmitir esas ideas y dar ese espacio en donde yo lo veo como que la gente se siente como un espacio seguro. Creo que hace parte de las habilidades de liderazgo que hace que la gente se quede a tu lado. No solamente porque obviamente tengan claridad hacia dónde van a ir, ¿cierto? Pero sí que te den esa seguridad de que puede que tú estés perdido, alguien, tu líder o la persona que estás siguiendo está al menos un nivel o una pregunta o un aspecto mm, más adelante que tú en el objetivo. ¿Me hago entender? Para mí eso es súper importante. Y obviamente que el escoger el tipo de liderazgo o el tipo de líder tiene que ver con de quién estamos hablando, de qué estoy resonando, de de qué necesito despertar en mí, ¿no? Pero cuando ya queremos convertirnos en líderes y desarrollar esas habilidades de liderazgo, pues también tengo que ser consciente porque a mí hay algo que me llama mucho la atención y es cuando tomamos la decisión de transformarnos, y ahí de transformarnos para ser mejores líderes o para desarrollar el liderazgo en nosotros, yo creo que hay que partir de mis debilidades, ¿sí? Ok. Y entender claros no solamente mis fortalezas, sino mis debilidades también, porque tengo que mejorar mis debilidades y tratar de equilibrarlas con mis fortalezas para potencializar, no solamente, no sé si tiene sentido para ti lo que yo estoy diciendo, pero es que, por ejemplo, y va atado a lo siguiente. Cuando te dicen en En la la escuela, matriz DOFA, es que se hace a nivel exacto, empresarial, ya las debilidades se le llaman oportunidades de mejora. oportunidades de mejora. Entonces, Correcto. vamos en Entonces, línea con... correcto. Entonces, cuando tú hablas de esas habilidades que puedes desarrollar o que son oportunidades de mejora, eh, luego trabajarlas va a fortalecer estas que hoy en día
ya están más desarrolladas. O sea, como que entras en un Así es. equilibrio, pero puedes ser ya un líder mucho más completo. No sé si logré ir a la idea donde iba de la importancia de trabajar las oportunidades de mejora en ti si Claro. quieres ser un líder en cualquiera de los aspectos, ¿cierto? En cualquiera de los ámbitos, Sí, ¿cierto? yo creo que es importante, sí, uno reconocer, bueno, cuáles son mis puntos más fuertes y por Ujú. supuesto ponerlos en el mejor lugar Sí, para traer el juego a mi favor. O sea, sí, sí, eso sí, sí. es bien, bien importante. Pero estos puntos de mejora no dejar de verlos, no dejar Total, de verlos porque, total. bueno, en algún momento pueden ser la piedrita en el zapato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí a donde vamos, nosotros no somos productos terminados. Y la invitación es a estar permanentemente en ese modo aprendiz. Cada experiencia, cada situación, cada conversación nos va a dejar una oportunidad de aprendizaje. Entonces, estos aprendizajes o estas lecciones pueden ser para que tú sigas desarrollando tus fortalezas y perfecto, seguirás siendo un experto de mayor nivel, Sí, ¿cierto? O las lecciones estarán para que tú empieces a trabajar esos puntos que, bueno, han sido de mayor dificultad tal vez o que pueden ser obstáculos, pero que si que si los vemos también ahí podemos encontrar mucha riqueza porque nos ayudan a forjar un carácter resiliente que también para mí es una importantísimo. de las virtudes de un líder, esa capacidad de resiliencia. Entonces, la resiliencia no está en las cosas fáciles, la resiliencia Uh-uh. está precisamente en las situaciones que nos presentan una dificultad. Sí, mira que cuando hablas de resiliencia, yo creo que es importante, yo sé que para nosotras, digamos que es un término que logramos utilizar y que muchas veces pues ya integramos, pero puede haber personas que nos estén escuchando que aún el tema de resiliencia no es algo fácil de comprender. Cuando hablas de resiliencia y sobre todo cuando estamos hablando de liderazgo, ¿cómo lo podríamos explicar para aquellas personas que de pronto no están tan familiarizadas con el término? Bien, la resiliencia es esa capacidad de responder ante las adversidades, de seguir adelante, de salir en medio Ujú, de las ujú, adversidades, ¿verdad? ujú, Em, esa competencia me permite sostenerme, ujú. mantenerme en medio de dificultades, pero para yo poder, mejor dicho, debo encontrar ese punto de beneficio en medio Mm, de la dificultad. O sea, correcto. partir de de la creencia. Yo creo que es un tema de creencia, de que las dificultades, no verlas como obstáculos que me Sin imposibilitan o oportunidades. me limitan, Ujú, sino como oportunidades que pueden ser un gran trampolín para yo forjar un carácter mayor. ¿Sí? Si yo logro conectarme con esa creencia, ¿qué pasa? Que voy a empezar a tener ese claro, manejo emocional de claro. no dejarme gobernar por mis emociones, Eso me sino suena maravilloso. ponerlas en el orden que es. Y cuando hablamos de gobernar, es conducir. O sea, gobernar no es lo mismo que controlar. Cuando yo controlo, de pronto sí estoy como Es invadiendo, o sea, es menos flexible. El correcto. gobierno es darle una dirección a las cosas. Entonces, entender que mis emociones están ahí, ¿para qué? Para, bueno, anunciarme que viene algo, para como un mensajero de alerta, ¿verdad? Pero yo tengo la posibilidad o debo, en medio de desarrollar Ujú, esa ujú, ujú, resiliencia, ujú. es empezar a tener esa posibilidad de darle centramiento a mis emociones, no quedarme en la emocionalidad del momento, sino poder con inteligencia sobrellevarlas y así poder dar mis mejores respuestas.
Sí, a mí me gusta mucho, continuando con el tema del liderazgo, Sandrita, entender el liderazgo no desde las órdenes, no desde el control, ¿no? Entenderlo más bien desde que, de que un líder no necesita seguidores, de que no, su poder no se lo da a cuantas personas lo obedezcan, sino la capacidad de despertar líderes en otros de ser de admirar, ¿no? De decir, no es desde el lado de la obligación, es que lo hago porque si no castigo, ¿no? Sí, si no hago caso me castigan o sufro, sino desde decido, desde el amor, seguirlo porque lo que él hace es admirable para mí y despierta en mí la necesidad de desarrollarme como líder. O sea, me inspira. A mí esa parte de entender el liderazgo desde ahí y de entenderlo desde el lado que lo estás diciendo también, desde el lado de utilizarlo como la posibilidad de perdón, valga la redundancia, como usarlo como posibilidad de transformación, ¿cierto? De entender que es una etapa que está pasando y que si la entiendo de la manera correcta y la utilizo de manera correcta y la aprovecho de la manera correcta, voy a llegar a un mejor lugar, ¿cierto? Entendiendo que es en ese camino del desarrollo del liderazgo como tal. Entonces, hay diferentes etapas en donde vivimos el liderazgo. Lo hemos vivido desde diferentes ambientes, lo hemos vivido desde diferentes posiciones. Hemos liderado algunas cosas, hemos gobernado otras, hemos obligado otras y hemos ido entendiendo y hemos ido construyendo o continuamos construyendo el liderazgo consciente. Que a mí esta parte me ha resonado mucho cuando le pusimos el nombre a esta serie, que le pusimos liderazgo, un pilar que transforma, y estabas hablando ahorita de un pilar consciente. Dije, ¿será que debimos haberle puesto liderazgo un pilar consciente que transforma? O sea, porque no solamente es el pilar que transforma, sino como la importancia de que tiene que ser consciente. ¿No? No solamente que pongo el ladrillito y ya me transformó. No, pongo el ladrillito con una intención. Y luego pongo el ladrillito con la conciencia de por qué puse ese ladrillito y si le voy a poner otro al lado, arriba, o qué voy a hacer. En conciencia de esos pilares, como los construyo. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, la conciencia es importante. Em, y bueno, vale revisar si le No, no. agregamos, si le agregamos, es fundamental, porque es que, bueno, es que hay líderes líderes influyentes que de pronto, bueno, digamos que no, sus acciones no son, lo que pasa, a ver, voy a clarificar lo que quiero decir. Porque de alguna forma también son conscientes. O sea, ellos sí son Sí, conscientes de sus sí, decisiones. sí, Lo que sí. pasa es que no son decisiones saludables o no son acciones saludables y eso es otra Muy cosa. bien, me gusta Y eso eso a es dónde otra cosa. vamos. Ajá, Entonces, hay líderes que pueden ser conscientes, pero no son saludables. ¿Ok? correcto. Pero yo quería, ahorita escuchándote, em, invitarlos a dos cositas. Una, tener claridad de que mi liderazgo, mi liderazgo, no lo debo basar en el poder. El Muy bien. poder me lo puede dar una jerarquía. Sí, Y quizás sí, por esa jerarquía puedo tener conciencia de lo que estoy haciendo, pero sí, no estoy tomando decisiones saludables total. que vayan en beneficio del mayor bien común. Sí, ¿Sí? sí, Pero me estoy total. valiendo de qué? De mi poder. Sí, Yo la invitación que quiero hacerles a las personas es a que actuemos desde la autoridad que me da el ser una persona honorable, no desde el poder que me da un cargo. Y aquí muy vamos bien, a retornar nuevamente al libro que hemos traído hoy en mención, muy el bien. líder que no tenía cargo. No necesitas un cargo que te dé poder, necesitas tener autoridad porque Correcto. tu vida es un ejemplo, porque tus decisiones las has trabajado con la mayor coherencia posible, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que recordar que es posible que no tengas seguidores, que el único seguidor que seas tú Seas mismo. tú. De Pero acuerdo. muchas veces ni siquiera nosotros somos seguidores de nuestro De propio nosotros liderazgo, mismos. ¿sí? Sí. Entonces, en el líder que no tenía cargo,
nos colocan situaciones de personas que no tienen personas a su cargo. Mm, Pero eso no cierto, implica que no te lideres. Al primero que tienes que liderar es a ti mismo. sí, ¿Cómo te comportas en tu cotidianidad? sí. ¿Cómo te comportas en tu día a día? Ujú. ¿Cómo te comportas con tu cuerpo? ¿Cómo te comportas con tu mente? Uy, sí, ¿Cómo te comportas con tus emociones? ¿Cómo te tratas ahí? total, ¿Cierto? Entonces, total. no necesitamos tener ni miles, Seguidores, ni cientos, ni decenas de seguidores. no, Lo que requerimos es ser seguidor de nosotros mismos, muy bien. ser seguidor de nosotros mismos. Y ahí cuando yo trabajo en mi liderazgo, ¿qué va a pasar? Por resonancia, van a haber personas que se van a dejar inspirar, que se van a inspirar. ¿Para qué? No para que ellos hagan lo que yo estoy haciendo o lo que yo quiero que ellos hagan, no, para que ellos allá adentro también encuentren su propia fuente de inspiración y descubran cuáles son los valores, los talentos, las competencias, inclusive las oportunidades de mejora o puntos débiles que tengo que trabajar. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Entonces, ese es el liderazgo consciente. No es obligarte a hacer lo que yo quiera, es que a través de mi liderazgo, el liderazgo de mi vida, yo me convierto en alguien en el que tú puedas ver todo el potencial de liderazgo que tienes dentro, todo el valor intrínseco que tienes. No, no hay nada más que decir. Ya hoy hemos cerrado con la cereza del pastel. Yo creo que le hemos dado más que un mega brochazo a este primer capítulo. Creo que cerraste con broche de oro el capítulo. Cualquier cosa que diga puede arruinar. Creo que lo que nos queda es despedirnos Decir eh, gracias. y dar gracias e invitar a la gente a hacer ese análisis de cómo están ellos en su liderazgo hacia sí mismos, en qué áreas de su vida nos están liderando, sea el alimento, sean las emociones, sea el ejercicio, lo que sea que para ellos sea un área de mejora y a trabajar en ser ese líder que ellos mismos seguirían, ¿cierto? En convertirse en ese líder que ellos mismos seguirían. Te doy micrófonos, despídete, Sandrita. Bueno, no, ha sido un placer tener este primer capítulo, este primer episodio de esta serie y los invitamos a que sigan conectados. Vamos a estar frecuentemente, ya saben, dándoles un poco de información, de herramientas, pero para mí es importante cerrar, mira, desde el coaching siempre queda un compromiso. ¿Sí? Perfecto. Como coach siempre queda un compromiso y quiero decirles que aquí la primera manera de liderarte es que tú hagas tus propios acuerdos contigo Muy mismo. bien. Entonces, cerrando este espacio, te vas a sentar, vas a tomar un lápiz, un papel o vas a tomar en tu computadora, en tu celular, donde gustes y vas a hacer ese acuerdo personal donde hoy decides ser el mejor líder que estás llamado a ser, porque tu vida merece vivirla grandemente. ¿Listo? Entonces, debajo de ese objetivo de quiero ser el mejor líder, vas a colocar tus acuerdos. Muy bien. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Y puedes Tus de no pronto hacerlo. negociables. Exacto, sí. Elijo esto y mis renuncias, ¿vale? Renuncio a esto. Entonces, elijo em, eso, colocar mis no negociables, cuáles son mis límites, cuáles son las cosas con las que me voy a comprometer, con las que Y yo me voy a resoluciones. comprometer Ujú. para hacer, cuáles son esas competencias que voy a desarrollar enmarcado hacia ese líder que quiero llegar a ser y a qué renuncio, que seguramente será muy, muy asociado a que no pierdas esto que estás eligiendo. ¿Listo? Me encanta. Desde ahí, desde ese ejercicio, bueno, creo que es una bonita manera de cerrar, de invitarlos a seguir conectados y bueno, nos pueden dejar comentarios para seguir nutriendo, Sugerencias. claro, sugerencias para Escribiremos próximos el libro espacios. también y pondremos nuestras redes sociales también para que nos acompañen, nos den like,
nos sigan, no desde una obligación, sino desde que realmente se alimentan de este contenido y que lo quieren construir con nosotros. Y les damos un abrazo, Sandrita, muchas gracias. Yo me voy con ese A compromiso ti, también. Lili, gracias Nos también por toca, compartir creo este que hacer espacio. ese también, ese ejercicio a nosotros. Tarea propia, Tarea, personal. tarea personal. Nos despedimos a todos, muchas gracias. Desde SOS Desarrollo Holístico en esta nueva serie de liderazgo, Un Pilar que Transforma, con mi amiga y compatriota Colega. y mi más grandiosa colega de liderazgo. Nos despedimos y les damos las gracias a todos. Un abrazo. Bye bye. Ay.